Dicen que cuando te casas, no solo eliges a tu pareja, también eliges a su familia. Yo lo descubrí de la peor manera, con una suegra que intentó destruir mi matrimonio. Pero lo que nunca imaginó es que sus planes terminarían en su contra. Quiero contar mi historia porque sé que muchas personas han pasado por situaciones parecidas. Soy mujer, tengo 28 años, y estoy casada con el amor de mi vida desde hace 4 años. Aunque nuestro matrimonio ha sido hermoso en muchos aspectos, también ha sido una montaña rusa de emociones debido a una tercera persona que nunca debería haber tenido tanto poder sobre nuestra relación. Mi suegra. Conocí a mi esposo cuando tenía 22 años en la universidad. Él era un chico atento, de esos que siempre están dispuestos a ayudar. Yo estaba en un momento complicado. Trabajaba medio tiempo, estudiaba y además ayudaba a mi mamá en casa. Cuando él apareció, fue como un respiro en medio del caos. Empezamos siendo amigos y poco a poco nos fuimos enamorando. La primera vez que me presentó a su madre, yo estaba nerviosa. Siempre soñé con tener una buena relación con mi futura suegra, porque crecí con la idea de que el matrimonio no une solo a 2 personas, sino también a las familias. Me arreglé lo mejor que pude. Llevé un regalo sencillo y me repetí 1000 veces que todo saldría bien. Pero desde el instante en que crucé la puerta de su casa, noté esa mirada. Esa que no hace falta describir mucho, porque toda mujer la reconoce. La mirada de alguien que ya te juzgó y te encontró insuficiente. Me recibió con un gesto frío, apenas un hola, sin mirarme a los ojos. Durante la cena, hizo varias preguntas incómodas. ¿Y de qué familia vienes? ¿Tus padres tienen casa propia? ¿Planeas terminar tu carrera o solo vas a depender de mi hijo? Yo respondí con educación, tragándome la incomodidad, pero en mi interior sentí que esa mujer ya había decidido que yo no era lo suficientemente buena. Con el tiempo confirmé mis sospechas. Ella tenía en mente a otra mujer para su hijo, la hija de una amiga suya, con dinero, prestigio y una posición social más adecuada. Lo que yo representaba para ella era lo contrario. Una chica trabajadora, sí, pero sin grandes lujos, sin apellido importante, y según ella, sin nada que ofrecer. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo para aceptarme, pero estaba equivocada. Esa fue la primera piedra en el camino de lo que luego se convertiría en una guerra silenciosa. Los meses siguientes a aquella primera cena fueron una prueba de paciencia para mí. Cada vez que íbamos a visitar a mi suegra, salía de su casa con un nudo en la garganta. No era que me gritara o me tratara abiertamente mal, eso hubiera sido más fácil de enfrentar, sino que lo suyo era más sutil. Comentarios disfrazados de preocupación, indirectas y comparaciones que me hacían sentir pequeña. Recuerdo una tarde de domingo. Apenas llevábamos 1 año de novios, cuando estábamos tomando café en su sala. Ella sonrió mirando a mi esposo y le dijo: «Ay, hijo, ¿te acuerdas de Mariana? La hija de mi amiga Clara. Ella ya terminó su maestría en el extranjero. Qué mujer tan preparada. Seguro va a ser alguien muy importante». Yo estaba a su lado, y aunque no lo dijo directamente, sentí la pedrada. Mi esposo, que al principio no notaba el veneno, solo respondió con un «Sí, mamá, me acuerdo», pero lo peor fue cuando agregó: «Ojalá encuentres a alguien como ella, alguien que te complemente». Ese día casi se me rompe el corazón. Yo estaba ahí, frente a ella, y prácticamente me estaba diciendo que no era suficiente. Cuando salimos de su casa, le confesé a mi novio que me dolían esas comparaciones. Él me abrazó y me dijo: «Mi amor, no la tomes tan en serio. Mi mamá siempre ha sido así, un poco dura. Pero yo estoy contigo porque te amo, no porque ella lo apruebe». Quise creerle, y durante un tiempo intenté ignorar los comentarios. Pero poco a poco fueron escalando. Las primeras humillaciones públicas, un par de meses después, fuimos invitados a una comida familiar. Estaban tíos, primos y hasta vecinos cercanos de su madre. Era la primera vez que me veía rodeada de toda su familia.
y yo quería dar una buena impresión. Todo iba bien hasta que alguien preguntó cómo me estaba yendo en la universidad. Antes de que pudiera responder, mi suegra tomó la palabra. Bueno, todavía no se gradúa, pero ahí va, poco a poco. Aunque yo siempre pensé que mi hijo merecía una mujer ya hecha y derecha, no alguien que todavía esté probando suerte. Las risas incómodas de algunos familiares me quemaron la cara. No sabía dónde meterme. Mi esposo se molestó y le dijo en voz baja: «Mamá, por favor». Pero ella, con una sonrisa inocente, respondió: «¿Qué? Solo estoy siendo sincera. No quiero que te arrepientas después». Ese día lloré en silencio. Al llegar a casa, me preguntaba si realmente era tan poca cosa como ella decía, y aunque mi esposo intentaba consolarme, la semilla de la inseguridad ya había sido plantada. La manipulación emocional, lo que descubrí después, fue aún más perturbador. Mi suegra empezó a buscar momentos a solas con mi esposo para hablar mal de mí. Él me lo confesó tiempo después, pero en ese momento lo mantuvo en secreto para no lastimarme. Ella le decía cosas como: «Hijo, ¿estás seguro de que ella es la indicada? No quiero que termines cargando con alguien que no está a tu nivel. Las mujeres a veces atrapan a los hombres con lágrimas, pero tú mereces algo mejor». Incluso llegó a insinuarle que yo podía estar con él solo por interés. La gota que colmó el vaso fue una tarde en la que mi esposo me llamó con voz nerviosa. Y me dijo: «Amor, mi mamá me dijo que te vio con otro hombre en un café. ¿Es cierto?». Me quedé en shock. Nunca había pasado algo así. Yo apenas tenía tiempo de estudiar, trabajar y estar con él, mucho menos de andar con otra persona. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. «¿De verdad creíste eso?», le pregunté, con lágrimas en los ojos. «No, claro que no lo creo. Solo me duele que mi mamá invente esas cosas». Fue en ese momento cuando él empezó a abrir los ojos. La adoración ciega hacia su madre empezó a tambalearse, porque entendió que ella estaba dispuesta a usar mentiras con tal de separarnos. El inicio de una guerra silenciosa. Después de ese episodio, mi suegra se volvió más cuidadosa, pero no, se detuvo. Sus comentarios pasaron de ser directos a más sutiles, como si quisiera desgastarme poco a poco. «Ay, todavía no han comprado casa. Mariana ya tiene departamento propio. ¿No piensan tener hijos pronto? Mira que el tiempo pasa y las mujeres pierden fertilidad. Yo conozco mujeres que saben cuidar a un hombre. Ojalá aprendas de ellas». Cada palabra era como una aguja clavándose en mi autoestima, y aunque intentaba sonreír, por dentro me estaba desmoronando. Mi esposo ya estaba más atento y trataba de defenderme, pero cada vez que lo hacía, su madre se hacía la víctima. «¿Cómo cambiaste desde que estás con ella? Antes siempre escuchabas a tu mamá, ahora me tratas como si fuera tu enemiga». Y con lágrimas en los ojos, lo abrazaba para hacerlo sentir culpable. Yo veía todo, y lo peor era que entendía que esa mujer no iba a detenerse. No era solo una cuestión de celos o de costumbre. Ella estaba dispuesta a sabotear nuestra relación cueste lo que cueste. Con el tiempo, la relación con mi suegra se volvió una especie de partida de ajedrez. Cada movimiento mío parecía tener una respuesta calculada de su parte. Y aunque intentaba mantener la calma, cada día me convencía más de que su objetivo era claro: separarme de su hijo. Uno de los momentos más duros fue cuando mi esposo y yo decidimos mudarnos juntos, antes de casarnos oficialmente. Para nosotros era una manera de conocernos mejor, de aprender a convivir. Pero para su madre fue como si le hubiéramos declarado la guerra. A los pocos días de mudarnos, ella empezó a aparecerse en nuestro departamento sin avisar. Tenía copia de la llave, porque mi esposo ingenuamente se la había dado por si acaso. Yo salía de trabajar y la encontraba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, como una guardiana. «Solo vengo a ver cómo está mi hijo», decía, con una sonrisa forzada. Pero mientras visitaba, hacía comentarios venenosos.
Uy, ¿eso cenaron anoche? Pobre de mi hijo, acostumbrado a comer bien en casa. ¿Ya lavaste la ropa? Porque veo que todavía hay cosas sucias en el cesto. No era su casa, pero hablaba como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. El intento de sabotaje con otra mujer. La situación llegó al límite, cuando mi suegra organizó lo que yo llamo la trampa perfecta. Un día llamó a mi esposo y le dijo que quería cenar con él a solas, porque extrañaba pasar tiempo juntos. Mi esposo, que aún trataba de complacerla, aceptó. Lo que no sabía era que ella había invitado también a Mariana, aquella mujer que siempre me comparaba. Cuando mi esposo llegó al restaurante, se encontró con las dos. «Sorpresa», dijo su madre, como si fuera algo divertido. «Pensé que sería una buena idea que platicaras con Mariana. Ya sabes, tienen mucho en común». Mi esposo se levantó de la mesa en cuanto entendió lo que pasaba. Llamó un taxi y se fue sin cenar. Esa noche llegó a casa furioso, algo que rara vez le pasaba. «No puedo creer lo que hizo», me dijo, tirando el saco sobre el sofá. Pensaba que estaba exagerando cuando me decías que mi mamá quería separarnos, pero ahora lo vi con mis propios ojos. Lo abracé, y aunque en parte me dolía que hubiera tenido que vivirlo para creerme, también sentí un alivio enorme. Por fin había visto la verdadera cara de su madre. La mentira más cruel. Pero mi suegra no se rindió. Poco después, intentó algo todavía más bajo. Le llamó a mi esposo diciendo que estaba preocupada porque había escuchado rumores de que yo estaba embarazada de otro hombre. Cuando él me lo contó, no sabía si llorar o reírme del absurdo. Yo jamás le había dado motivos para dudar de mí. Afortunadamente, esta vez mi esposo no le creyó ni una palabra. Me abrazó y me dijo: «Ya no sé qué hacer con ella, amor. Está cruzando todos los límites». Yo estaba cansada, agotada de que mi vida de pareja girara en torno a los caprichos y manipulaciones de su madre. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea que cambiaría todo. Dejar que se desenmascarara sola. La situación de las visitas inesperadas era insoportable. Cada vez que mi suegra venía, algo en casa estaba fuera de lugar. A veces desaparecían documentos importantes, otras veces encontraba objetos que no eran míos. Una pulsera, un pañuelo con perfume distinto, cosas pequeñas que parecían puestas ahí a propósito. Yo sospechaba que quería que mi esposo pensara que había otra mujer entrando a nuestro departamento. Así que le propuse a mi esposo instalar cámaras de seguridad ocultas en la sala y en la entrada. Al principio dudó, porque se sentía mal espiando a su propia madre. Pero después de todo lo que había hecho, aceptó. La primera semana no pasó nada. Pero la segunda, obtuvimos las pruebas que necesitábamos, un martes por la tarde. Mi suegra entró al departamento con su copia de la llave. Revisó los cajones, movió papeles, y finalmente sacó de su bolso una blusa femenina que no era mía. La dejó cuidadosamente sobre el sillón y se fue como si nada. Cuando vimos la grabación, mi esposo se quedó en silencio, con la cara desencajada. Yo, en cambio, sentí una mezcla de rabia y alivio. Al fin teníamos pruebas. Esa misma noche, la confrontó. «Mamá, ¿cómo pudiste?», le dijo mostrándole el video en su teléfono. Yo solo lo hice porque quiero protegerte, hijo. No quiero que sufras». Pero ya no había excusas que valieran. Mi esposo estaba herido, no solo por lo que me había hecho a mí, sino porque entendió que su madre había estado manipulándolo toda la vida. «No vuelvas a meterte en mi matrimonio», le dijo con firmeza. «Si quieres seguir siendo parte de mi vida, respeta a mi esposa». Ella lloró, se victimizó y trató de hacer sentir a mi esposo culpable. Pero esta vez, él no cedió. Después de esa confrontación, cambiamos las cerraduras del departamento y dejamos claro que no queríamos más visitas sin aviso. Fue doloroso, porque mi esposo ama a su madre, pero también entendió que el amor no significa permitir abusos. Durante meses, mi suegra trató de reconquistar su confianza,
Pero ya nada fue igual. Cada vez que intentaba meter comentarios venenosos, mi esposo la detenía de inmediato. Yo, por mi parte, aprendí a poner límites. Hoy, 4 años después, seguimos juntos, más fuertes que nunca. No ha sido fácil, porque las heridas que deja una suegra tóxica no sanan de un día para otro, pero lo que sí puedo decir es que aprendimos una lección. Una pareja debe ser un equipo, incluso frente a la familia más cercana. A veces pienso en cómo pudo haber sido todo diferente. Pudo haber tenido una buena relación conmigo. Pudo haber disfrutado de nuestra felicidad en lugar de intentar destruirla. Pero eligió el camino de la manipulación y terminó perdiendo el respeto de su propio hijo. Lo irónico es que, en su intento por separarnos, lo único que logró fue unirnos más.